scooping, driving and putting it in. How in the world did he do that? He passed himself off the backboard. That was a planned play, Kevin. I've seen him do. Muy buenas, hoy volvemos con la normativa de AliHoops. Vamos a un punto muy interesante porque muchos me habéis preguntado y me habéis insistido en este punto de la normativa, ¿no? Creo que es el punto quizá más importante y más relevante y quizá más novedoso con respecto a otras ligas. Y vamos a detenernos un poquito para explicarlo lo mejor posible, ¿vale? El punto es cuáles son los límites salariales de los equipos, ¿vale? En qué horquillas de millones de cap me puedo mover con mi equipo. Este punto lo encontramos en el 4.1, ¿vale? Y lo que hemos hecho es añadir más texto explicativo a la propia norma. En la actual normativa que hemos ya subido a Dropbox, ya tenéis un texto más que desgrana un poquito mejor qué cosas podemos hacer y qué cosas no podemos hacer en función del límite en el que nos encontremos. Lo primero que tenemos que entender, que eso también ocurre en la NBA actual, es que hay un límite mínimo y un límite máximo salarial, ¿vale? Y este límite máximo salarial se extiende en un segundo límite que se llama tasa de lujo. Por lo tanto, como líneas rojas tenemos tres límites. El límite mínimo que hemos establecido en 90 millones. Este límite es el límite por el cual ningún equipo debería tener menos inversión en salarios durante la temporada de 90 millones. Repito, de 90 millones durante la temporada. Luego tenemos un límite salarial estándar que se sitúa en 110 millones. Y luego tenemos un límite de tasa de lujo que llega hasta los 130 millones. Este límite de tasa de lujo nos corta las alas, por así decirlo, en muchos movimientos que podríamos hacer. Por lo tanto, encontramos tres posibilidades en las que un equipo puede estar durante la temporada. La primera opción sería la situación estándar, que sería que cualquier equipo esté entre 90 millones de salarios y 110 millones, que es el límite salarial normal, ¿vale? Entre 90 y 110 millones es el estándar, en la situación en la que cualquier equipo a priori debería estar durante la temporada. En esta situación, ¿qué le permite y qué no le permite la normativa hacer a estos equipos? Lo primero, fichar agentes libres, ¿de acuerdo? Es decir, yo puedo ir durante la temporada a cualquier agencia libre y ver cualquier jugador que me interese y siempre que me ponga dentro de los 90 y 110 millones de salario poder fichar a ese jugador. Ojo, no se me permite superar ese límite de 110 millones y entrar en tasa de lujo vía agencia libre. Esto es muy importante. Solo se me permite poder fichar a un jugador en agencia libre que me lleve a ese máximo de 110 millones. En ningún caso, ningún equipo podrá pasar a tasa de lujo a través de agencia libre. Y esto tiene una pequeña excepción, que es cuando estamos en renovaciones. Cuando llegamos a las 3 semanas de renovaciones, hay jugadores que tienen derechos verde o derechos rookie, llámalo como quieras. Estos derechos a mí me garantizan igualar cualquier oferta que se le haga a estos jugadores para retenerlos. Si yo llego a renovaciones en una tasa de entre 90 y 110 millones y algún animal me pone un contrato súper alto de tal manera que yo al renovar ese jugador sobre el que tengo derechos tuviera que superar la tasa de lujo, podría hacerlo. Solo en este caso, lo que no podría hacer es pujar por ningún jugador que esté libre, que no tenga derechos sobre él, para superar esa tasa de lujo, ni siquiera en renovaciones. No durante la temporada y tampoco en renovaciones. Mi máximo sería 110 millones. Mi máximo y el de cualquier equipo, ¿vale? Por lo tanto, esta limitación existe, ¿vale? Los 110 millones me permite hasta los 110 fichar gente o jugadores en la agencia libre durante la temporada y también durante las renovaciones. Si, por cualquier caso, tengo que renovar un jugador con derechos verde o derechos rookie, podría hacerlo superando esa tasa de lujo. Es la única excepción en agencia libre. En ningún otro caso podríamos superar ese límite de 110 millones. Pero hay más sobre esta norma. Podemos hacer también traspasos, es decir, yo puedo hacer traspasos si estoy entre 90 y 110 millones que me sitúen dentro de esa tasa o si me lleven a una tasa de lujo. Es decir, vía traspaso sí puedo superar la tasa de lujo de los 110 millones hasta un máximo de 130, ¿de acuerdo? Podemos activar también rookies durante la temporada. Como sabéis, hay una norma que nos indica que después de X partidos o de X minutos, mejor dicho, en un rookie de esa temporada, puedes activarlo. O estás obligado en este caso a activarlo. Si estás dentro del límite de 90 y 110 millones, puedes activar ese rookie sin ningún problema. Ojo, ¿qué ocurre si yo estoy justo cerca del límite de 110 millones y al activar el rookie tendría que pasar a la tasa de lujo? Si esto ocurriera, tendría en todo caso que cortar antes a algún jugador para activar mi rookie y no pasarme a la tasa de lujo en ningún caso. Por activar un rookie no puedo superar la tasa de lujo. Tampoco se permite pasar a tasa de lujo por activar un rookie.
Y el punto 4 nos habla que las renovaciones de jugadores, como decía antes, solo se pueden hacer en la FA en los jugadores que tengas derecho. Es decir, puedo superar esa tasa de 110 millones solo en jugadores en los que yo tenga derechos verdes. Si no es así, la tasa en la máxima que puedo estar es 110 millones. Caso real y concreto, llegamos a las renovaciones de 2021, estoy en 92 millones de cap y las ofertas que puedo hacer en esa agencia libre a cualquier jugador, incluso para renovar jugadores míos que no tienen derechos ver, sería esto máximo de 110 millones. Por lo tanto, tengo 18 millones ese año para poder ir a la agencia libre. En ningún caso puedo pensar que tengo los millones de la tasa de lujo para adquirir jugadores en la agencia libre o para renovar jugadores en los cuales no tengo derechos ver. Vale. ¿Qué ocurre si un equipo pasa esa tasa de lujo de 110 millones vía traspaso, como hemos visto, o vía renovaciones? ¿Qué ocurre o qué límites hay cuando un equipo está en tasa de lujo, tanto durante la temporada como en la postemporada? Lo primero, ese equipo no puede ir a la agencia libre. Es decir, si yo estoy durante la temporada dentro de la tasa de lujo, en ningún caso puedo ir a la agencia libre a fichar ningún jugador. En todo caso, lo único que puedo hacer vía agencia libre es fichar excepciones de veteranos, que como sabéis en la normativa es 1,9 por 2 y un máximo de 2 excepciones por equipo. Es decir, yo no puedo ir a la agencia libre libremente y ofrecer un contrato a un jugador. Tiene que ser en condiciones estrictas de excepción de veterano. Segundo punto, ¿qué no puedo hacer tampoco? En ningún caso puedo hacer traspasos que me lleven a aumentar esa tasa de lujo. Es decir, una vez que cruzo esa línea de 110 millones y me sitúo en tasa de lujo, todos los movimientos que ese equipo haga como norma son para reducir o ir reduciendo esa tasa de lujo. Esto es muy importante. Por eso, cuando un equipo llega a tasa de lujo, lo mejor o lo ideal es llegar al máximo posible de esa tasa de lujo, que son 130 millones. ¿Por qué? Porque si soy tan burrito de hacer un traspaso en el que me pongo en 114 millones de tasa de lujo, me estoy limitando en un montón de cosas y solo puedo ir reduciendo esa tasa de lujo a menos de 114 millones. Por lo tanto, es preferible irte casi al máximo, que son 130, y sobre eso ir jugando porque quieres competir a full, porque tienes clara la estrategia que vas a hacer para ganar ese año. Pero una vez que yo supero la tasa de lujo de 110 millones, todos los movimientos van a hacer que yo reduzca esa tasa de lujo sí o sí obligatoriamente. En el punto número 3 también especificamos que cuando tú activas a un rookie, tiene que ser cortando un jugador para reducir la tasa. Ejemplo. Imaginaos que yo tengo a Edwards este año, ¿no? Ojalá, Dios lo quiera. En 8x4 ha jugado sus partidos y tengo que activarlo y estoy en tasa de lujo. Tendría que cortar salarios por importe a 8,1 para yo poder activar en 8, en este caso a Edwards. Es decir, tendría que cortar salarios en mi equipo, que ya estoy en tasa de lujo supuestamente para competir, para poder activar ese rookie obligatoriamente superiores al coste del rookie en mi salario. Y esto es una movida, por eso es muy importante tener claro que la gente que está o va a entrar en tasa de lujo o tiene los rookies ya activados, o bien se ha deshecho de los rookies para que no se los activen a mitad de temporada y se la líe parda. Porque cortar en salarios con penalización a jugadores que entran en 8, 10 millones, etcétera, es un lío. Por lo tanto, mi recomendación personal es esa: actívate los rookies para entrar en tasa de lujo vía traspaso. Y si no, sácate los rookies para que no tengas que activarlos durante la temporada y que te comas el marrón de tener que empezar a cortar gente, ¿vale? Para poder activar esos rookies. Más cosas. En las renovaciones de jugadores en la agencia libre, es decir, en el periodo de renovaciones, cualquier equipo que esté en tasa de lujo también podrá renovar jugadores con los que tenga derechos verde o rookie. ¿Qué pasa? Que obviamente el límite es menor. No es lo mismo estar entre 90 y 110 millones y tener un margen amplio para dar un super máximo o para igualar cualquier oferta a un rookie que le hagan ese año para renovarlo, que estar ya en tasa de lujo, que por lo tanto son menos de 20 millones de estar en el borde final de los 130 y tener que renovar jugadores. Y solo vas a poder renovar jugadores en los que tengas derechos. Por lo tanto, cualquier jugador en el que no tengas derechos ya no podrás ni siquiera hacer ningún tipo de oferta por él. Tampoco podrás ir a la agencia libre a fichar ningún jugador en renovaciones. Y solo podrás esperar que la gente no te meta más salario en el jugador que tienes que renovar cuando estás en tasa de lujo. Porque como te supere los 130, te lo quita automáticamente. No tienes ninguna manera de salvarte, salvo que empieces a reducir esa tasa de manera masiva vía traspasos, ¿no? Y por lo último, solo entrando en tasa de lujo puedo activar la excepción mid-level de 7 millones. Es decir, una vez que entro en la tasa de lujo, si algún jugador con un contrato susceptible de mid-level 7 millones por 3 o menos puede recibir esa excepción,
puedo activarla. Solo en tasa de lujo. Ningún equipo que no esté en tasa de lujo puede utilizar esta excepción, ¿de acuerdo? Y esa excepción queda activa en ese jugador, aunque yo después fluctúe entre estar en tasa de lujo o no. Ese contrato queda así y cuando yo paso a tasa de lujo en futuros traspasos, imaginaos que yo estoy en tasa de lujo, activo una mid-level, hago un movimiento en el que salgo de esa tasa de lujo y pasan 2 o 3 meses, vuelvo a hacer otro movimiento en el que me vuelvo a meter en tasa de lujo, ese jugador que está en mi equipo con esa mid-level que se activó en su momento, vuelve a reducir esa excepción parte de su salario de esa tasa de lujo, ¿vale? Esto está hecho ya automatizado en el Excel, de tal manera que el jugador, una vez que tiene esa mid-level, te descuenta o no en función de si tú estás dentro de la tasa de lujo o no. Esto ya está automatizado, por lo tanto no hay que hacer absolutamente nada, es muy facilito, ¿vale? Entonces, tenemos por un lado la tasa salarial de 90 a 110 millones, tenemos por otro lado qué ocurre o qué limitaciones tengo cuando estoy en tasa de lujo, que creo que han quedado claras, y por último, qué ocurre cuando un equipo está por debajo de los 90 millones. Por norma, ningún equipo durante la temporada puede estar por debajo de los 90 millones y la normativa en esto va a ser súper estricta. El único motivo por el que un equipo puede estar debajo de 90 millones es en la postemporada, es decir, la temporada finaliza, he cuadrado todos mis salarios, por ejemplo, en ese mismo año, de tal manera que tengo pues incluso los 110 millones libres para ir a la agencia libre. Todos mis jugadores terminan contrato a la vez, no tengo ningún contrato fijo o firme para ese año y voy con mis 110 millones para ir a la agencia libre y hacer, pues eso, las ofertas que me dé la gana. En este caso, comienza un periodo de 4 semanas, repito, 4 semanas, el primer periodo es abrimos el periodo de traspasos, 48 horas después abrimos lo que sería el draft de los rookies de ese año y pasada esa primera semana de 2 días iniciales de traspasos abiertos, 5 días hasta que todos podamos picar el draft inicial, son 7, tendríamos la semana de renovaciones, que serían otras 3 semanas. En total es un mes entero en el que ese equipo puede ponerse a cuenta para llegar a tener los 90 millones mínimos de salario. Si pasadas esas 4 semanas, es decir, el último día de renovaciones de la última semana de renovaciones, algún equipo no está en 90 millones como mínimo, será penalizado. Y la penalización será lo peor posible, que sería ir a por el peor jugador posible de la agencia libre, meter el contrato máximo posible a 3 años y que se lo coma con patatas. Porque en ningún caso, repito, ningún equipo puede terminar la última semana de renovaciones en su último día sin estar en 90 millones de salarios. Esto es por normativa así, y así se deberá cumplir, si no el equipo será sancionado como he dicho. Creo que queda bastante claro, creo que son muchas cosas, revisar bien el texto, preguntar cualquier duda, porque esto es la parte fundamental de la gestión de nuestros equipos. Es la parte en la que se va a basar todo el draft inicial que hagamos, las estrategias que hagamos año tras año, qué puedo hacer y qué no puedo hacer cuando ando en tasa de lujo. Son preguntas clave y fundamentales que tenéis que tener muy claras antes de empezar la liga. Espero que os haya ayudado y si os he liado más de lo que os he ayudado, pues lo siento. Un saludo, hasta luego.